Y nuestro curso bíblico, Fundamentos para la Salvación. Hoy seguimos estudiando la lección número 8, la parte 2, la nueva vida en Cristo. Cuando empezamos nuestro cristianismo, debemos entender bien lo que ha pasado con nosotros. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerda? Cristo nos rescató de nuestros pecados, nos dio una nueva vida por su gracia, por su evangelio. Y vimos también este texto bíblico, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Querido hermano en la fe, recién usted se convirtió, recién se bautizó para el perdón de pecados, pero ahora tenemos que continuar esta vida cristiana y tenemos que conocer las nuevas obras, las obras que Dios preparó específicamente para sus hijos. Así que este estudio va a ser muy interesante y nos va a ayudar mucho a nuestra vida cristiana. Entender la vida, es importante esto. Vamos a trasladarnos al libro de Efesios capítulo 4 y vamos a empezar desde el versículo 17. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, ¿se acuerda? Los apóstoles dieron la doctrina, las instrucciones al pueblo de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Muy bien. Aquí la palabra gentiles significa los paganos. El cristiano ya no debe vivir como los paganos. Sí, ¿cuál es el problema de las personas paganas? Dice ahí el texto, después de la coma, que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros vivimos aquí en la tierra, pues nos llenamos de información. Esa información está con nuestros amigos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Sí, lo que nosotros pensamos es lo que vivimos realmente. La información que adquirimos por diversas fuentes, puede ser los amiguitos del colegio, los consejos que ellos dan, los consejos que dan nuestros amigos en el trabajo, pues es nuestra manera de pensar y de vivir. Le voy a explicar un poquito esto para entender lo que está pasando en este mundo. Nosotros adquirimos información de las redes sociales, de los periódicos, como lo dije, de nuestros amigos, y esa información se graba en nuestra cabeza y forma un entendimiento de la vida. La mayoría de la gente solamente vive para esta tierra, para esta vida. Usted debió escuchar alguna vez, vivamos el momento, vivamos como si fuera el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente tenemos esta vida. Es decir, que la gente piensa solamente hasta su muerte. Sí, mire, los jóvenes tienen mucha información. Hay veces que los jóvenes no pueden comunicarse con sus padres y buscan información ahora en las redes sociales o con sus amigos y de repente escriben ahí en Google, en los buscadores, y colocan la palabra orientación sexual porque necesitan pues una orientación. Y de repente se despliega en internet miles y miles de páginas que hablan acerca de esto. Y lo que usted va a encontrar de primera mano va a ser la identidad de género. Es decir, que este mundo está enseñando actualmente en el año 2020 que no importa con qué género la persona nació. Lo importante es cómo se define. O sea, si es un niño
y quiere ser una niña, pues la sociedad y el mundo lo acepta. Sí, en este momento eso se llama el posmodernismo. El joven tiene facilidad para entrar a adquirir mucha información y eso forma parte de su pensamiento. Lo mismo las personas adultas. ¿Cómo entendemos la vida? ¿Para qué vivimos? La persona común dice, yo quisiera casarme, también quisiera tener un trabajo fijo porque ya estudié en la universidad y tener una casa, un carro y bueno, y dejar la mejor herencia a mis hijos, muchas casas, muchos terrenos, ojalá a todos les deje estudiados. Así pensamos, porque nuestra mente en el mundo es así, ¿sí? Pero, querido hermano, el cristiano que ha transformado su mente tiene un alcance superior a la tierra. Es decir, que no solamente piensa en la tierra, sino que piensa en la eternidad. El gentil, es decir, el pagano, solamente piensa en satisfacer sus deseos de la mente, de la carne, y como consecuencia vive de acuerdo a sus deseos. Y aquí el apóstol Pablo nos va a explicar esta situación. Dice el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, que la manera de entender las cosas, pues está nublado. Claro, porque no está pensando en lo que realmente vale la pena, que es la eternidad. Solamente piensa en vivir, morir y dejar una descendencia. Nada más. No está pensando en los cielos. Le quiero explicar bien esto. No está pensando en que quiero vivir en los cielos. Quiero que mis hijos vivan conmigo en los cielos. Quiero que mis padres, mis vecinos, mis amigos, pues también vivan allá. Quiero vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Quiero estar bien con Dios. Entonces, así no piensa, por supuesto, no piensa el pagano. De hecho, describe el apóstol Pablo lo siguiente: ajenos de la vida de Dios. Es decir, que Dios para el pagano no está en primer lugar. Es importante, sí, pero en una partecita de nuestra vida, para la primera comunión, para la confirmación, para hacer algún detalle. Algún domingo vamos a reunirnos en una iglesia, cualquiera que sea. No está en la mente del pagano, no está en la mente Dios. Y ese es el problema, porque no está pensando en su vida espiritual, en lo que realmente vale la pena en esta vida, seguir a Dios. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo también, por la ignorancia que en ellos hay. Sí, muchas personas, querido hermano que me está escuchando, están yéndose a condenación por la ignorancia, lamentablemente. Un hombre maneja su vehículo a 140 kilómetros por la autopista y de repente un policía lo para y le dice, señor, 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 está yendo usted a 140 kilómetros por hora. Muy bien, bájese del vehículo. Aquí está su multa y el carro se queda detenido. Se va a los patios de la policía. Por favor, el día lunes pague su multa, que son $400, y retire su vehículo. Y el hombre dice, no, 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 eso que está pasando está mal. Yo no sé por qué usted está haciendo esto. El policía le dice, hay una ley. Y la ley establece que usted debe pagar por andar más de 130 kilómetros por hora. Usted está en 140, usted tiene que pagar esta multa. Pero yo no conocía la ley, dice aquel hombre. Y el policía le dice, la falta de conocimiento de las leyes no le favorecen en nada, porque la ley está establecida y usted
tiene esta multa, yo no puedo hacer nada más. Y esto es lo que pasa en lo espiritual, querido hermanito que me está escuchando, querida hermana. Mucha gente está alejada de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado en decir a los predicadores, no quiero estudiar la Biblia, porque puede ser que Dios me está hablando a mí y yo no lo quiera escuchar. Por eso es importante escudriñar las Escrituras para conocer la ley de Dios. Lamentablemente, mucha gente está condenándose por no tener conocimiento, por su ignorancia. Pero hay un grupo, y este grupo sí me preocupa a mí, el siguiente, el que dice el apóstol Pablo, por la dureza de su corazón. Y lo digo así porque es probable que hay muchas personas que tengan conocimiento de Dios, sepan la palabra de Dios, pero están alejados de Dios por la dureza de su corazón. Es decir, que no importa cuántas veces se le predique, no importa cuántas veces se lea la Biblia, ellos siempre van a estar alejados de Dios porque tienen un corazón duro. Y esto es preocupante, muy preocupante. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la espada del Espíritu. Dice el libro de Hebreos, penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada tan fila, hay veces que no puede entrar en los corazones de las personas. Por eso yo debo pensar en esto y preguntarme si yo tengo un corazón humilde, si yo tengo un corazón dispuesto a aprender de Dios. Entonces, hemos aprendido en estos dos versículos que el pagano, pues, está alejado de Dios. Su mente está nublada. Está alejado de Dios por la ignorancia. Está alejado de Dios por la dureza de su corazón. Y aquí la advertencia. Dice el verso 17, los requiero que ya no andéis como ellos. Eso significa que la decisión de cambiar, querido hermano, querida hermanita, es de nosotros. Nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios y tomamos la decisión de tomar cartas en el asunto sobre nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que tomar decisiones. ¿Estoy viviendo como el mundo? Pues tal vez. Y si estoy viviendo así, tengo que empezar a dejar de vivir así. ¿Cuándo? Ahora. Hoy es la decisión. Si usted ya se bautizó, si usted ya decidió obedecer el Evangelio, tiene que decidirse, pues dejar esa vida. Dejar esa vida del mundo que lo viven los otros gentiles. Nosotros ya no. ¿Sabe lo que pasa? Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que Satanás está engañando al mundo entero. Y si nosotros tenemos ese orgullo, ese corazón duro, pues hermanitos, no vamos a poder cambiar. Por más que nos enseñen, por más que nos prediquen, pues si hay ese corazón, pues no nos va a dejar continuar esta vida cristiana que es preciosa, que es lindo seguir a Cristo. Qué bonito es seguir al Señor con la esposa, con los hijos y con los padres, con todos. Es lo más maravilloso que puede existir y eso es una muestra pequeñita de lo que viviremos allá en los cielos. Dice el versículo 19 acerca de las consecuencias de vivir sin Dios. Aquellos que dejaron a Dios, dice el texto, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, una persona que está pecando y pecando y pecando, llega al punto de perder la sensibilidad, es decir, que ya no le importa lo que está haciendo. Esas personas se entregan
a la lascivia. La palabra lascivia aquí significa pensamientos malos de todo tipo, no solamente sexuales, de todo tipo. Y cuando tienen esos pensamientos y se entregan a esos pensamientos, empiezan a cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso, cuando usted revisa en la Crónica Roja, todo país tiene un periódico, un comercio que habla acerca de las noticias más fuertes. Allí va a encontrar padres haciendo daño a su propia familia, hijos malvados, robos, hurtos, asesinatos, violencia. Todo lo que está pasando allí es por la gente mala, que se ha entregado a cometer violencia y toda clase de maldades. Y así vive el mundo, querido hermano. Es difícil poder dormir tranquilo en este tiempo porque todo el mundo está preocupado. Probablemente se entran los ladrones. Es preocupante no poder estar hasta ciertas horas de la noche porque nos preguntamos, nos robarán, nos asaltarán. Y vivimos en este mundo con miedo y temor porque hay maldad. Este mundo está lleno de violencia, maltratos familiares, gente que toma la vida de otra persona. Pues así es el mundo. Y gracias a Dios, yo estoy muy contento de haber decidido dejar este mundo. Sí, dejar este mundo de pecado, de violencia, de maldad. Y yo quiero felicitarle en este momento, en este tiempo de estudio, a usted que ha decidido seguir al Señor. Yo quiero felicitarle porque ha tomado una buena decisión, porque el Señor está pronto para venir y Él quiere llevarnos para vivir eternamente con Él. Los cristianos fueron enseñados por Jesús, dice el texto bíblico, Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Mire, los hermanos de Éfeso fueron enseñados por el mismo Señor Jesucristo, escucharon a Jesucristo, aprendieron de Jesucristo. ¿No le parece una bendición grande de que Jesucristo mismo les enseñó? Pero hay un problema, porque los hermanos en Éfeso aparecieron pasado el año 50. Probablemente la carta a los Efesios se escribe en el año 63. Y Jesucristo ascendió a los cielos en el año 33. Es decir, que esta carta se escribe después de 30 años de que Jesucristo volvió a los cielos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que los hermanos en Éfeso escucharon a Jesús? ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo les enseñó? ¿Cómo es posible que aprendieron del mismo Señor Jesucristo? ¿Sabe lo que está pasando? Dice el texto, después de la coma, en la frase última, conforme a la verdad que está en Jesús. Esto significa que ellos escucharon las enseñanzas del Evangelio. Ellos aprendieron la doctrina de los apóstoles y lo hicieron conforme a la verdad que está en Jesús. Y hoy en día, si usted escucha atentamente a los mensajes de Dios, si usted aprende conforme a la verdad que está en Jesús, aún siendo el año 2020, usted está aprendiendo directamente del Señor Jesucristo. Es como si el Señor Jesucristo le está hablando a usted en este momento. Es como que usted está aprendiendo del Maestro. Y todo esto pasa, y esto es muy bonito, porque
Jesucristo me está enseñando a mí personalmente. Y eso a mí me llena de alegría, me llena de emoción, que la palabra tiene el mismo poder que hace 2000 años atrás. Alabado sea Dios, bendito sea Dios, que estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gustaría, decía yo en el pasado, bueno, eso me gustaba y pensaba, yo quisiera tener una máquina del tiempo para ir al tiempo de Jesús y escuchar a Jesús. Pues ahora que conozco este texto, digo, gracias al Señor, me está hablando en mi propio idioma y me está hablando con la misma intensidad y está cambiando mi corazón y me está dando leyes espirituales que cambian mi vida completamente. Los cristianos de hoy somos enseñados por Jesús. Por supuesto. Así que hay que poner mucha atención cuando alguien nos enseña. Mucha atención cuando los predicadores, los evangelistas, los maestros, los pastores hablan. Porque hablan de acuerdo a la verdad de Cristo Jesús. Por eso hay que estar en una iglesia que hable la verdad. Dios nos llama a cambiar. Mire el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire, está hablando de cómo vivíamos antes. Y dice el texto, despojaos del viejo hombre. Dios me perdonó. Dios murió en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Y nosotros fuimos limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese viejo hombre fue crucificado. Pero aquí está la acción del nuevo cristiano. Todo nuevo cristiano tiene que hacer eso. Tiene que despojarse del viejo hombre. ¿Para qué? Para poder vestirse del nuevo hombre. Lo dice más abajito, ya lo vamos a leer. Eso significa, hermanitos, que nosotros debemos tomar esta acción. Sacarnos de esa vestidura del viejo hombre, esas acciones, esas costumbres que nosotros teníamos para poder practicar las nuevas obras, para poder vestirnos del nuevo hombre. Porque sería ilógico tener la ropa sucia, vieja, y encima de esa ropa vieja, nosotros empecemos a vestirnos, pues, del nuevo hombre. Es como decir, yo soy un poquito pecador y me voy a hacer un poquito cristiano. Bueno, así no vale. No es así. Tengo que entender que debo quitar ese viejo hombre para vestirme del nuevo hombre. ¿Cómo está ese viejo hombre? Dice el texto que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se acuerda? Efesios capítulo 2. Los deseos engañosos producían pecado y el pecado producía la muerte. Efesios 2, 1 y 2. Es decir que, hermanitos, ese viejo hombre pecaba de costumbre. Y lo que hacía, lo hacía porque vivía así, haciendo maldades y era algo natural para ese hombre. Tenemos que quitar ese viejo hombre, dejar esos vicios de pecar y renovar, y aquí quiero que me ponga mucha atención, y renovar en el espíritu de vuestra mente. Es decir que todo cristiano empieza así, cambiando su mente. ¿Dónde debe cambiar usted? Primeramente en la mente. No se olvide esto, hermanito. Nosotros, ¿cómo pensamos? Somos. Y ahora, ¿qué parte de la mente? Porque usted probablemente sea un buen carpintero, una buena diseñadora, puede ser un buen panadero, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen doctor. Pues eso se mantendrá. Eso está aquí en su mente, esas habilidades. Pues de eso no se trata. Lo que está diciéndome el texto es, el
espíritu de vuestra mente, la forma espiritual de pensar. Es decir, que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar de cómo vemos las cosas. Si nosotros antes pensábamos solamente en lo material, ahora vamos a preocuparnos de lo espiritual. ¿Cómo soy yo de cristiano? ¿Cómo vivo? ¿Soy un buen esposo? ¿Soy una buena esposa? ¿Soy un buen padre? ¿Soy un buen hijo? Debo ponerme a pensar. ¿Estoy actuando como un cristiano y estoy siendo un buen trabajador? ¿Soy un buen empleador? Pues esas cosas deben pasar en mi mente y preguntarme, ¿cómo está mi mente? ¿Estoy pensando espiritualmente? ¿Estoy pensando como nuestro Señor Jesucristo? No se olvide de esto. Cuando yo cambio mi forma de pensar sobre todas las cosas, empiezo a ser un buen profesional cristiano que piensa espiritualmente. Empiezo a ser una buena esposa cristiana, un buen esposo cristiano, un buen hijo cristiano, porque mi mente ha cambiado, se ha transformado. Y allí empieza lo siguiente, mira hermano, la acción. Cambié mi mente, ahora vamos a cambiar nuestra vida. Dice el texto, y vestíos del nuevo hombre. Somos nuevas personas, claro. Jesucristo, según el versículo 10, dice que nos creó espiritualmente para buenas obras, ¿se acuerda? Ese nuevo hombre, dice el texto, que es creado según Dios. Y esto es maravilloso, porque Dios me crea a mí espiritualmente, por lo menos en dos cosas, según el texto bíblico, que son atributos de Dios, por supuesto. Me crea en justicia y número dos, me crea en santidad de la verdad, por supuesto. Entonces, si yo soy así, espiritualmente debo vivir como Dios me creó. Soy una persona justa por la sangre preciosa de Jesucristo y soy una persona santa en la verdad. Entonces mi vida ha cambiado completamente. Yo no puedo vivir ya como antes. Lo que yo decidí transformó completamente mi vida. Y esto debo entenderlo muy bien. Querido joven que te bautizaste, querida jovencita que te bautizaste, o señor o señora que usted se bautizó, piensa en esto. Lo que ya pasó atrás, Dios lo perdonó. Ahora, nosotros somos nuevas criaturas, justificados en Cristo Jesús, y nosotros estamos apartados de lo malo. Y mi responsabilidad como cristiano es hacer las nuevas obras de Dios. Es una nueva vida. No puedo vivir como antes. No puedo ser igual que antes. Porque ya estoy transformado. El Señor me cambió, el Señor me limpió, me justificó. Eso hizo Dios conmigo. Así que no hay vuelta atrás. Hay que continuar nuestra vida cristiana. Así que si usted tiene todavía ganas de vivir como en el mundo, pues cambie en su mente esa idea y establezca propósitos en su vida. Propósitos simples. Quiero aprender más de la palabra de Dios, quiero cambiar mi forma de pensar, quiero empezar a ser una buena persona en Cristo, quiero empezar a hacer lo que Dios me está pidiendo. Así nosotros cambiamos. Desde la mente, no se olvide. Tengo que repetir esto porque es importantísimo. Empieza todo aquí. Y luego actuar como Dios me está pidiendo. Revestidos de Jesucristo. Y por eso nosotros debemos empezar pues a aprender cada buena obra que Dios estableció para mí. Él quiere que yo tenga todas esas vestimentas nuevas. Él quiere que nosotros nos vistamos de Jesucristo. ¿Se acuerda?
Gálatas capítulo 3, verso 27 y 28. La sangre de Cristo nos revistió. Somos nuevas personas. Así que a cambiar, a tener una nueva vida. Vamos a explicar algunas de las obras que Dios preparó para nosotros en la lección que viene. Pero quiero hacer un resumen aquí. El viejo hombre tiene una mente entenebrecida, nublada, no puede ver más allá. Solamente lo material, solamente lo físico, las ganas de vivir y divertirse aquí, nada más. Solamente eso. No conoce de Dios. Hay veces que hay gente que sí conoce, pero tiene un corazón duro. Ese es un problema más grave, que sí lo hablamos. Está vestido de malas obras. Sí, hay malas obras que llenan su vida. Ya lo vamos a estudiar esto con mucha calma. El nuevo hombre, pues, tiene una mente nueva, esa mente es espiritual. Está enseñado por el mismo Jesucristo. Jesucristo nos enseña por medio de la palabra. Tiene un corazón dispuesto, siempre quiere aprender, siempre quiere conocer más de las obras de Dios. Y se viste, por supuesto, de las obras que Dios estableció para nosotros. La próxima clase aprenderemos a dejar esas obras del viejo hombre, que es la mentira, la ira y el enojo. Hay mucha gente que le gusta enojarse rápidamente, ¿sí? Eso es del viejo hombre. El robo, ¿sí? Las palabras destructoras. Hay gente que abre la boca y empieza a destruir mucho, ¿sí? Eso lo hace el viejo hombre. El mal carácter. Esto es complicado. Hay mucha gente que debemos cambiar esto, el carácter. El carácter hace que haya malos ambientes en el trabajo, en el colegio, en la casa. A veces hay un ambiente muy pesado y es por el carácter, y eso es parte del viejo hombre, ¿sí? El cristiano es diferente, por supuesto que sí. El rencor. Hay gente que no puede perdonar y Dios quiere que perdonemos. Sí se puede. Hay muchos nuevos cristianos que tienen que dar este paso de perdón, perdonar a sus familiares, a sus amigos, a esa persona que le ha hecho daño. Tenemos que estudiar este punto también. Y recordarles que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿usted está dispuesto a morir por Jesucristo? Muchos dirán sí, en su mente respondieron sí. Yo estoy dispuesto en este momento a entregar mi vida por Jesucristo. Quiero hacerle la segunda pregunta. Si Cristo murió por usted, ¿usted está dispuesto a vivir por Él? Debemos aprender a vivir con Jesucristo. Debemos aprender a vivir una vida apartada de lo malo, y eso se hace por medio del estudio de la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios. Así que, bienvenido a la Iglesia de Cristo. Pero vamos a continuar con este estudio. Por favor, no se pierda el siguiente estudio, que lo veremos la próxima clase. Pues que Dios le bendiga. Usted está estudiando el curso bíblico Fundamentos para la Salvación, un ministerio de Estudiemos la Biblia. Que Dios le bendiga.